Sal, Ovidio. Salga. No, él no tiene nada que ver, oiga. Yo ordené que se detuviera ese operativo. La madrugada del 5 de enero del presente año, personal del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia, el CENFI, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, detuvieron a Ovidio N., presunto líder de la fracción Los Menores afín al Cártel del Pacífico. The leaders of the Sinaloa cartel, you are no longer the hunters. You are the hunted. Bueno, pues hay varios que parecerían estar nerviosos, otras curándose en salud. No sabemos lo que vendrá, pero por la información que conocen, la información que ha empoderado a estos grupos criminales, podría generarse un sisma, un terremoto político en nuestro país y más allá, desde luego. Sergio Sarmiento. Sergio, ¿Cómo estás, Manuel? Siempre un gusto y más con Jorge de regreso. Carlos, muy buenas noches. Carlos Elizondo. Carlos, qué gusto. Qué gusto estar con los tres. Muy buenas noches. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, Sergio, ¿cómo estás? Carlos, un placer, como siempre. Muy buenas noches. 9 de julio es la primera parada, porque el miércoles 9 de julio hay audiencia de Ovidio Guzmán, aunque para que le hayan retirado los cargos y él vaya a cooperar es porque, pues en realidad ya está colaborando, ya puso información sobre la mesa. Ya hay un acuerdo, eso ya lo sabemos, eso lo vemos en la petición de Ovidio Guzmán de trasladar el caso de la Corte de Nueva York a la Corte Norte de Illinois, que a propósito es el tribunal donde se juzgó a Al Capone, o sea que tiene su interés, cubre pues todos los condados del norte de Illinois, pero pues entre ellos está la zona metropolitana de Chicago. No se hubiera hecho esa transferencia para un caso ya muy avanzado en Nueva York si no hubiera habido una petición, pero además lo dice en la misma petición de traslado del caso, finalmente lo da a conocer, se está moviendo esto según una regla 20, así le llaman en Estados Unidos, una regla 20 que permite que se traslade un caso a otro tribunal en caso de que la persona que está siendo juzgada va a declararse culpable para ser colaborador. O sea que eso ya lo tenemos, ya está definido. Queda claro también en el ingreso a Estados Unidos a través de la garita de San Isidro de 17 familiares de Ovidio Guzmán en el mes de mayo. Claramente se acerca un acuerdo y pues la verdad es que no sabemos qué pueda decir Ovidio Guzmán. También yo quiero reiterar aquí una posición que he mantenido muchas veces. Nunca les puedes tener confianza a los testigos protegidos porque van a decir lo que la autoridad quiere que diga. Eso lo hemos visto en innumerables ocasiones, de manera que hay que tener cierta cautela. Claro, vemos, por ejemplo, aquí cosas muy curiosas. Damián Alcázar, no sé si lo vieron, el actor que mandó un tuit diciendo, pero ¿cómo se les ocurre que Ovidio Guzmán va a declarar cosas en contra de la Cuarta Transformación tan inocente? Va a declarar en contra de Calderón. Solo Calderón, bueno, Ovidio tenía 16 años cuando Calderón empezó su presidencia. La verdad es que vemos una presidenta Sheinbaum molesta y dice que el gobierno de Estados Unidos tiene que compartir la información que vaya surgiendo de las declaraciones de Ovidio Guzmán. Difícilmente eso va a ocurrir, más que desde que empezó, desde antes no había confianza, de hecho, en la administración pública mexicana, pero claramente el actual presidente Donald Trump no le tiene absolutamente confianza al gobierno de la 4T. Esa información, la que se quedaron esperando tras la captura de Ismael El Mayo Zambada, no sé por qué ahora sería un año, este 25 de julio se cumple un año y no han dado la información, pero más allá de que no han dado la información o de que Ovidio vaya, declare, como dice Sergio, los testigos protegidos son poco confiables, pero con testigos protegidos se condenó a una pena durísima a Genaro García Luna, sin pruebas materiales. Al general Cienfuegos. Y se detuvo en su momento. O sea, no hacen falta imágenes, videos, grabaciones. Para las normas que está aplicando Estados Unidos para este tipo de casos, no.
Pero yo lo llevo a otro tema, regresando a lo del 25 de julio, ¿qué investigan las autoridades mexicanas? O sea, vamos a llegar a un año y superamos ya los 11 meses y todavía no sabemos cómo llegaron Joaquín Guzmán y el Mayo Zambada ahí al aeropuerto de Santa Teresa aquel 25 de julio. Hubo un homicidio. Hubo un homicidio, homicidio que fue además un montaje de la Fiscalía del Estado. Pero, a ver, no quieren investigar, quieren que Estados Unidos les diga todo lo que investigaron. No, pero aquí ya hubo algo, un homicidio. Claro. Un homicidio. Y no sabemos realmente. No sabemos. Bueno, y quien aclaró el homicidio fue el Mayo Zambada. Pasó. Sí. El Mayo escribió una carta explicando qué había pasado. La Fiscalía no ha investigado ese tema. A ver, ¿cuáles son las complicidades políticas de Ovidio Guzmán? Yo no las sé, las supongo, pero no las sé ciertas. Las autoridades tampoco, hay miles de detenidos en Sinaloa y en torno al cártel de Sinaloa en los últimos 9 meses, desde que comenzó este nuevo gabinete. Ninguno sabe lo que sucedió el 25 de julio, ninguno sabe cuáles son las complicidades políticas que había en torno a Ovidio Guzmán, a Joaquín Guzmán, al Mayo Zambada. ¿Por qué diablos tenemos que esperar que Estados Unidos nos diga estas son las complicidades, sean verdad, sean verídicas o no, sean verdades o no? ¿Qué es lo que hacen las autoridades mexicanas? Cuando la presidenta dice esperemos que nos entreguen pruebas, bueno, ¿cuáles son las pruebas que tienen? ¿Cuántos políticos hay detenidos de Sinaloa en relación con el cártel de Sinaloa? Que yo sepa, ninguno, ninguno importante, ni un gobernador, ni un legislador, ningún funcionario o investigados, público. ¿no? Se quejaba el fiscal Gertz ahora de que Julio César Chávez Jr. entró a los Estados Unidos y no lo detuvieron. Bueno, pues, si entró a Estados Unidos porque estaba en tenía dos años, tenía el orden de aprehensión y no la habían ejecutado. Yo creo que esto hay que ponerlo en un contexto de 2 pistas. El primero es que el presidente Trump claramente quiere acabar con estas organizaciones criminales. Y como para bien ellos dices terroristas. Para ellos terroristas, gracias Jorge, y como bien decías tú, en un contexto donde no confían en las autoridades mexicanas. Entonces, de aquí puede salir cualquier cosa. En un caso mucho más simplón realmente, que era el de García Luna, porque estaba siendo acusado por quienes él había metido en la cárcel de haber recibido dinero en unos restaurantes, en unas maletas increíbles. Acabó el tiempo que acabó. Aquí pueden ser los dichos de él o de algún otro de sus familias, o pueden tener evidencia, porque aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de lo que parecería que es una relación larga de los miembros de este grupo criminal con distintos actores de la política mexicana en las administraciones de López Obrador para atrás. Entonces creo que ahí es donde se abre un signo de interrogación muy grande para toda esta clase política que no puede saber en quién está poniendo la foco la DEA, porque como bien decías tú, Sergio, las autoridades te piden por dónde irte o ponle más esfuerzo a esta declaración y menos a otra. Guardemos esta prueba para más adelante, porque no la quiero quemar, porque esto hace evidente que fulano y mengano, yo tengo ahí una interlocución, un espía, lo que sea. Entonces puede salir cualquier cosa. En un contexto donde además, que es el segundo tema, el presidente López Obrador avaló este procedimiento. Claro. Nos explicaron que García Luna es irremediablemente culpable. Por las declaraciones de testigos protegidos. De 9 testigos protegidos. De 9 testigos no protegidos. podrán decir que no ahora. Entonces, declaren lo que declaren. Digamos, en este mundo de la posverdad pueden decir cualquier cosa, pero no va a ser fácil construir una narrativa en contra de lo que surja este juicio. Ahora, y tienes además las declaraciones del propio López Obrador. Olvidemos esta que mostrabas hace un minuto. La de yo ordené la liberación de Ovidio. Yo hoy lo recordaba en mi columna, en diciembre del 2023, cuando muere la mamá del Chapo Guzmán, López Obrador en la mañanera dice que es una señora que tiene todo su respeto y todo el respeto y la consideración, lo dice en la mañanera, a toda su familia. Sí. Pone el énfasis en toda su familia. Toda su familia eran 4 hijos notablemente involucrados en el narcotráfico y 4 nietos notablemente involucrados en el narcotráfico. Entonces, siguiendo la línea de tu razonamiento, puedes llegar
A donde quieras. A donde quieras. A donde quieras. Porque además parece que hay indicios. Una relación muy robusta hoy entre las autoridades en Estados Unidos y toda la familia del Chapo Guzmán. Porque no solamente es Ovidio, Joaquín Guzmán López, que trasladó al Mayo Zambada, lo entregó en términos prácticos a las autoridades, y más de una docena de parientes Griselda, la mamá, del Chapo que cruzaron la frontera y están protegidos La allá. mamá, Griselda, que se entregó con los otros 28 familiares, manejaba relaciones políticas del cártel de Sinaloa y relaciones de negocios y hay otro personaje contratista ahí. del gobierno, era Griselda. A ver, Julio César Chávez, casado con una hija de doña Griselda, también, bueno, no con una hija, perdón, estaba casado con la viuda, con la viuda de Edgar, sí. Frida Mayo estaba casado con Edgar Guzmán López, el hermano de Ovidio. Que fue asesinado, precisamente. Sí. Bueno, el hecho está en que hoy no se presentó a la audiencia a la que se tenía que presentar, porque él estaba libre bajo fianza. Allá no se aplica esta prisión preventiva oficiosa que en otros países sí se aplica. Bueno, resulta que no se presentó y una de dos, o se dio a la fuga o ya está negociando, o se entregó y está negociando un acuerdo. Y está el otro tema, el juicio del Mayo Zambada. Claro. Que como bien sabemos, al no haber sido una extradición, sino un secuestro, que aún no sabemos bien cuál fue, pues le pueden aplicar la pena de muerte. Y en ese contexto va a negociar. Sí, ¿Qué va a negociar? ¿Quién sabe qué vaya a negociar? Entonces, esta es la parte 1 de una película larga. Y están las dos cartas del Mayo. La primera en donde revela lo que sucedió en aquella finca el día en que mataron a Héctor Melesio Cuen, y la segunda en donde desliza un amago y habla de que se podría colapsar la relación entre México y Estados Unidos. Ese es un punto bien importante. ¿En qué sentido se podría colapsar? En el de la colaboración. Es decir, cuando uno ve a la presidenta Sheinbaum hace un par de meses con una gráfica donde mostraba cómo el fentanilo cae a partir de octubre, los decomisos que hacen los Estados Unidos de fentanilo, y cómo los migrantes han caído a partir de su llegada al poder, empieza en octubre por obvias razones. Si ustedes fueran Trump, ¿qué estarían pensando? ¿Y antes por qué no bajaban? O sea, sí se podía. Cada decomiso, los 1000 laboratorios que dice Omar García Harfuch, y que tiene razón, se han decomisado en estos meses, desde que llegó al poder. Es una acusación contra la administración anterior. Oye, el huachicol. ¿Creo que ya no había huachicol? No lo pueden decir porque es la heredera de. Pero en cualquier gobierno normal, el énfasis estaría en la herencia que recibimos. Pero Estados Unidos lo está viendo. Y hubo decenas de miles de muertos por ese fentanilo. Entonces, los enojos son muchos. Y la evidente, por decirlo menos, no acción, pues puede generar todo tipo de repercusiones políticas en la relación con México. A propósito, hablando del fentanilo, vemos estas cifras supuestamente de que se han desplomado las confiscaciones de fentanilo en los Estados Unidos, pero no vemos una disminución de la epidemia de fentanilo, por lo menos visualmente. Habrá que ver qué dicen las autoridades de salud. Una cierta caída, pero es cierto que no se correlaciona con esto. Con esta supuesta. La verdad es que el problema del fentanilo, tú lo has escrito mucho, es que es tan fácil. Se puede producir en cualquier lugar. La verdad es que si llegaran a tener éxito en frenar el fentanilo que se produce en México y que López Obrador nunca pudo ver porque decía que no había laboratorio, no había fentanilo, el hecho está en que lo único que vamos a ver es producción en los Estados Unidos. Pero esa, digamos, ya es la segunda derivada. Hoy la responsabilidad política que le van a asignar al gobierno mexicano por no haber hecho la tarea se puede manifestar a lo largo de estos juicios. A ver, y es que Claudia Sheinbaum parece atrapada por partida doble. Por un lado, Andrés Manuel López Obrador y los duros de la 4T que no le van a permitir no defender, digamos, ese legado del expresidente. Y por el otro, Estados Unidos y las acusaciones, los señalamientos que vengan desde allá. ¿Cómo están los tiempos? Es decir, ¿qué vamos a conocer o qué no vamos a conocer este miércoles? Porque hay mucha expectativa. ¿Y qué puede venir, digamos, en las próximas? El miércoles mismo nada. Claro, yo no creo que el miércoles se conozca mucho. Quizás en la presentación, va a tener que hacer una presentación la Fiscalía, si se declara culpable Ovidio. El día 15 está la audiencia de su hermano, de Joaquín Guzmán López. A fin de julio será la del Mayo. Pero vamos a ir conociendo la información, creo yo, en forma gradual.
si no hay juicio, no va a ser información pública. Como él se va a declarar culpable, no va a haber juicio. Eso es lo único que vamos a escuchar, que se declare culpable, ya sea en la primera o en las subsecuentes, pero lo que le declare a la Fiscalía, eso no lo vamos a saber hasta que tomen medidas para actuar. Y buena parte de eso se va a aparecer en la prensa estadounidense filtrado. Esa es la gran diferencia con García Luna. Él no se declaró culpable. Sí. Entonces la información la tuvieron que usar en el juicio. Aquí habrá filtraciones y habrá un uso por parte de las fiscalías hacia adelante que no sabemos cuál es. Un uso discrecional. Totalmente discrecional. Ahora, si resultan embarrados varios actores políticos, no lo vamos a saber hasta que se tome alguna determinación en contra de ellos. Hasta que veamos quizás que alguien que quiera entrar a Estados Unidos sea detenido, o hasta que secuestren a algún político importante en México y amanezca en Estados Unidos. O se tomen medidas como se están tomando en Colombia, ¿no? Que ya comenzaron no solamente un retiro muy amplio de visas, sino también ya procesos contra algunos personajes del gobierno de Petro que han estado relacionados con manejos de drogas del M-19. Como pasó con Venezuela también, cuando empezaron a hacer ya acusaciones contra funcionarios que estaban operando, que estaban... Ahora, ¿eso puede descomponer más la relación México-Estados Unidos? La va a tensar más. También puede ser usado como un instrumento de presión. Es decir, yo voy a ir más despacio acá si tú colaboras mejor por este lado. O sea, no es un proceso neutro, es un proceso político. Y se va a usar con esos fines, tanto los de consumo interno, estoy haciendo cosas, Trump mostrándole a la gente que es la gran diferencia con Biden, y lo que ellos consideren es necesario para incentivar la colaboración con Estados Unidos, con México. Porque México y Estados Unidos sí tienen una relación muy particular. El gobierno de Estados Unidos no se puede dar el lujo, ni quiere una desgobernabilidad en México, un gobierno que se colapse, un gobierno... Si tú ves declaraciones tanto de políticos demócratas como de políticos republicanos, todos tienen muy mala impresión del gobierno de México y todos te dicen que el gobierno de México está involucrado con el narcotráfico. Y no se refieren al de Calderón, se refieren al de López Obrador. ¿Estás seguro? Comenzando por el primer círculo de Donald Trump. Y si quieres reforzarlo eso con algo que importa, que es el dinero, acaban de aprobar 168 mil millones de dólares de presupuesto para la frontera sur de Estados Unidos para combatir el tráfico de migrantes, para reforzar la frontera, para combatir el fentanilo, para reforzar esas agencias de seguridad que operan. Son 160 mil millones de Vamos a ponerlo en dólares. contexto, es en varios años, pero es como el 80% del gasto total del gobierno central mexicano. Para que lo podamos oigan, y nos hemos concentrado mucho en los políticos, pero habrá que ver también el sector financiero, empresarios, en fin. Cantantes, boxeadores. Muchísimo. Sergio, Carlos, gracias. Jorge, hasta mañana, pásala muy bien.